¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a Cuba Noticias, edición de esta jornada de domingo 18 de abril del año 2021. De inmediato presentamos nuestros titulares. Acompáñanos. Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destaca rol decisivo de la política de cuadros en la nación antillana para asegurar la continuidad del proyecto social cubano. La intervención devino parte de los debates generados en la segunda comisión del 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Gestos y mensajes de solidaridad llegan desde disímiles regiones del planeta como saludo al 8º Congreso del partido que sesiona en estas jornadas en La Habana. De igual manera, amigos y organizaciones internacionales honran la historia y la resistencia del pueblo cubano. 18 de abril, Cuba celebra Día Internacional de los Monumentos y Sitios Históricos, aprobado por la Asamblea de la UNESCO, para promover así el cuidado y la conservación del patrimonio cultural de la humanidad. Con motivo de la fecha, nos acercamos en esta emisión a la obra monumental erigida como homenaje a la figura del apóstol de Cuba, José Martí. Ampliamos de inmediato para usted las noticias. El rol decisivo de la política de cuadros en la nación antillana para asegurar la continuidad del proyecto social cubano fue el tema que centró los debates durante una de las comisiones del actual 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Durante el análisis del proyecto de estrategia de implementación de la política de cuadros para el quinquenio 2021-2026, el presidente de la República se refirió a las cualidades y también a las misiones de los dirigentes en la actual sociedad cubana. Es todavía un proyecto, pero desde ya esboza los fundamentos y acciones de una estrategia llamada a perfeccionar la política de cuadros en Cuba en pos de una gestión más eficiente y eficaz. Así lo apreciaron los delegados de la comisión número 3 de la cita partidista, encabezada por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba, tras la presentación del proyecto por Rosario Pentón, miembro del Comité Central y rectora de la Escuela Superior del Partido, Ñico López. Hay precisiones en el documento sobre el papel de los jefes, no solo de los jefes, que es también el más importante, sino también de las estructuras de dirección, porque aquí tenemos que recordar que hay una dirección colectiva donde se discuten estos asuntos. El desconocimiento a cada nivel de dirección de las facultades y de las atribuciones que tiene cada cuadro, cada cargo, atenta contra la eficiencia y la agilidad de todos los procesos, incrementa la carga burocrática, enlentece innecesariamente las tomas de decisiones y la solución de los problemas. Entre los propósitos de la estrategia está ampliar la participación de los colectivos laborales y el control popular sobre la gestión de los cuadros, evaluar el cumplimiento de las exigencias éticas y profesionales de los mismos, así como aplicar medidas políticas, administrativas y jurídicas de máximo rigor a los implicados en actos de corrupción. La Constitución fortaleció mucho entre las garantías y los derechos que en ella quedaron expuestos, los derechos de las personas naturales y jurídicas a reclamar contra actuaciones indebidas e incorrectas de las administraciones, de las direcciones. Otro de los elementos señalados como esenciales en el cumplimiento de las funciones políticas y administrativas es la superación profesional. Por ejemplo, nosotros no podemos esperar que la persona llegue a los 45 años para que piense en un doctorado o en una maestría. Hay que evaluar también cuáles son los mejores momentos, porque si estamos diciendo que el promedio de este país de defensa doctoral ya está montando en 44 años, que nosotros tenemos que aspirar a que eso sea por debajo de 30, hay que ver realmente cómo entra en el sistema, de manera tal que esas canteras, que son los mejores cuadros nuestros, lo que más tenemos que desarrollar, puedan tener también el conocimiento que le permita dirigir. La figura del intendente, nacida como resultado de la nueva organización política del Estado cubano con la Constitución aprobada en 2019, fue señalada como un eslabón muy importante para la materialización de la estrategia. La preparación la debemos ampliar no solo a la figura del intendente, sino hacerlo de manera colectiva con su equipo de dirección. Sobre este tema, el presidente cubano señaló que el partido debe interpretar cómo va a insertarse la futura estrategia en los procesos de desarrollo local en cada municipio. Yo siempre digo, si los municipios empiezan a funcionar bien a partir de que se potencia sus estrategias de desarrollo local, funcionan bien las provincias. Y si funcionan bien los municipios y las provincias, ¿qué va a funcionar bien? El país.
Asimismo, Díaz-Canel llamó a apostar por la informatización, la ciencia y la innovación, al tiempo que resaltó el valor de la comunicación social en la labor de los cuadros. Si nosotros, los cuadros comunicándose, rinden cuenta de su labor, eso está transparentando la labor de los cuadros. Y por lo tanto, la comunicación social que da también un elemento importantísimo para la política de cuadros, da participación. Como colofón de un debate crítico y transformador, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez sintetizó las principales cualidades y misiones de un cuadro revolucionario en las condiciones actuales de nuestro país. Primero, profunda preparación ideológica, revolucionaria, ética y profesional. Eso es lo primero que tiene que tener un cuadro de la revolución. Por eso yo siempre digo que para mí todos los cuadros en las condiciones de la revolución son cuadros políticos. Y es una de las cosas que estamos insistiendo en las estructuras de gobierno. Los cuadros de gobierno tienen que sentirse cuadros políticos, son cuadros de la revolución. No pueden nada más que tener un enfoque económico de los problemas. Los cuadros tienen que tener una capacidad para dirigir, no esperando indicaciones. Los cuadros tienen que pensar, tienen que ser capaces de analizar contextos, tienen que ser capaces para cuando están ante problemas complejos, plantear alternativas. Si en la estructura en que están, lo que ellos están pensando, lo que están proponiendo, no lleva su nivel de aprobación, tienen que tener la capacidad para que con ese pensamiento a las instituciones superiores a ellos le propongan cosas. Pero nosotros lo que sí tenemos que desechar, que el cuadro es la persona que está esperando que uno, desde otro lugar, le diga lo que tiene que hacer. Ese no es ni líder ni es cuadro. Cómo actuar, cómo convocar, cómo planificar, cómo dirigir, cómo accionar. Esa capacidad hay que desarrollarla, si no, también haramos en el mar. El cuadro que tiene sensibilidad con los problemas de la gente constantemente va a ir a la base, porque va a ir buscando los problemas y las respuestas en la base. Los cuadros tienen que tener modestia y tienen que ser humildes. Otra manera de decir esto es de que los cuadros tienen que tener la capacidad para sobreponer el nosotros al yo, disposición para escuchar, para debatir de verdad, porque hay gente que hablan de debate pero quieren que le oigan todo lo que uno dice y cuando el otro va a hablar, ahí mismo cortaron la comunicación. Entonces, para eso hay que tener capacidad de escuchar, capacidad y disposición para solicitar consejos sin complejo. Si yo no sé de una cosa, yo le pregunto sin ningún tipo de complejo al que más sabe de eso, porque lo necesito para poder solucionar el problema, para cumplir bien mi función como cuadro. El cuadro en las condiciones nuestras tiene que tener tenacidad y firmeza. Ante el enemigo hay que plantar y con la complejidad del problema que nosotros tenemos que tener tenacidad para que a pesar de que haya mucha adversidad, uno está constantemente diciendo cómo nos vamos por encima, cómo nos vamos por encima, cómo lo hacemos mejor, cómo superamos esto. En diversos idiomas y desde disímiles regiones del planeta, el Partido Comunista de Cuba recibe en estas jornadas mensajes de solidaridad y confianza ante la realización de su 8º Congreso. Hasta el momento, más de 80 misivas confirman cómo partidos y movimientos de casi todos los continentes honran la historia y la resistencia de Cuba, según refiere el sitio de la Cancillería cubana. El Partido Comunista de la Federación de Rusia envía un saludo fraterno a los delegados al 8º Congreso del partido. Por su parte, el Partido Obrero Húngaro ratifica su más sincero respeto a la generación histórica de la Revolución Cubana, sin cuyo heroísmo y sacrificio la Cuba de hoy no habría nacido. Igualmente, el Departamento de Relaciones Internacionales de la Organización de la Liberación de Palestina también saluda el actual 8º Congreso del partido. Le propongo que hagamos una pausa, la primera en esta edición de Cuba Noticias fin de semana. A la vuelta, más informaciones de la realidad de Cuba y su gente. Acompáñenos. Pensar en las vacunas cubanas es pensar en la vida. Es hacer el bien sin pedir a cambio. Es la razón de ser de muchas personas. Pero, ¿qué me voy a poner realmente? ¿Una vacuna? Creo que más. Mucho más. Voy a llevar en mi hombro una dosis de conocimientos, de experiencias, del tiempo y esfuerzo de científicos estrellas. Será también una dosis de resistencia y confianza de un pueblo, mi pueblo, nuestro pueblo.
Ya revisamos más información en el contexto epidemiológico cubano. En las últimas horas se dieron a conocer el reporte de 1.037 nuevos casos de contagio con COVID-19 dentro de la nación caribeña. Lo confirmó el director nacional de Higiene y Epidemiología del país, el doctor Francisco Durán García, durante su habitual comparecencia televisiva. 4.895 pacientes se encuentran ingresados en hospitales del país con la enfermedad y también se lamenta 13 fallecimientos a consecuencia de ella. Estos casos menores de un año. En su conferencia habitual, el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, informó que de 1.037 casos diagnosticados, 1.019 son autóctonos, lo que demuestra la alta transmisión dentro del territorio nacional. Nuevamente, una cifra elevada de casos confirmados ayer, como ha pasado en algunos de los días, como se puede ver, que hemos estado por encima de 1.000, con un predominio de la transmisión autóctona, que es la que se colorea ahí en rojo, y realmente el número de importados pues se ha mantenido inferior. Se trata de precisar al detalle cada vez que se confirma un caso, de aislarlo, en lo cual la población tiene que seguir participando activamente, sobre todo aquí en La Habana, que se mantienen, excepto algunos casos, se mantienen en sus domicilios. Las provincias con mayores cifras de infectados son La Habana, Matanzas. Todos los grupos etarios tienen una incidencia de la enfermedad con números de 3 cifras. Sigue sin modificarse de manera positiva el número de niños, jóvenes, adolescentes, menores de 20 años de edad que se confirman con COVID-19. 159 en el día de ayer. Y de estos 159, 145, que es el 14% de todos los casos diagnosticados ayer en Cuba, con 18 y menos años de edad. Del total de casos, el 95,8% fueron contactos de casos confirmados. En las terapias intensivas se atienden 63 pacientes, de ellos 31 críticos y 32 graves. Continúan activos 39 eventos de la COVID-19 en todo el territorio nacional. Vamos a revisar a esta hora el comportamiento de las variables meteorológicas en el país. Pocos cambios, según nos adelantaba la máster en ciencias, Aileen Justiz. Bienvenida a nuestro espacio. Muchísimas gracias por la bienvenida. Asimismo, las condiciones meteorológicas van a permanecer con muy poca variación. En Cuba sigue influyendo una masa de aire bastante seca y además estable. Eso ha estado limitando las precipitaciones. Hace varias jornadas que no se registran lluvias en ninguna de las estaciones meteorológicas de Cuba. En estos momentos es poca la nubosidad, sin embargo, fuertes vientos a más de 5 kilómetros de altura han estado generando esta nubosidad que se observa en el Caribe y también en el sudeste del Golfo de México. Además, hay una vaguada que también está sobre la Florida y precisamente el Golfo de México, un sistema que avanzará al este, se acercará al sudeste del Golfo, la costa norte occidental de nuestro país, y con los vientos del sur pues se incrementará la nubosidad en el extremo más occidental. Vamos en detalles a los destinos turísticos para este lunes. Un amanecer de abundantes nublados, parciales principalmente en María la Gorda, en Viñales y también en la capital, con la posibilidad desde el mediodía y en la tarde de que esa nubosidad se incremente y son posibles aisladas lluvias. Pero en el resto de la región será una jornada de mucho sol, algunos intervalos nubosos y sin precipitaciones. Temperaturas que siguen elevadas en la madrugada, valores de 21, 23 grados, 25 en Cayo Largo del Sur. Por el día esas temperaturas suben y suben bastante porque hay muchísimo calor, máximas de 31 y hasta 33 y 34 grados Celsius. En la parte central, allí sí será una jornada de muy poca nubosidad, prácticamente cielo despejado en las primeras horas del día, algunos nublados en la tarde sin lluvias y temperaturas también elevadas de 32 y 33 grados Celsius. En la parte oriental también una jornada de muy poca nubosidad, sin lluvias y temperaturas que van a llegar hasta los 35 grados en la ciudad de Bayamo. Este lunes el sol saldrá bien temprano, como siempre, por el extremo oriental. 6:35 se pondrá por Cabo San Antonio a las 8:01 de la noche y la luna comenzará en su fase de cuarto creciente. Así que ya usted sabe, sigue en Cuba el calor y las pocas lluvias. Nosotros regresaremos mañana. Hasta entonces, tenga un excelente día.
Muchísimas gracias también para usted, Ailín, por acompañarnos acá en Cuba Noticias. Nosotros avanzamos con otros temas. Vamos a revisar elementos que destacan como parte del intercambio generado en la segunda comisión de trabajo del 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Quedó aprobado allí la propuesta de actualización de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución. De igual modo, se evaluó el cumplimiento de la resolución del 7º Congreso sobre el funcionamiento de la organización política, su vínculo con el pueblo y las proyecciones para perfeccionar su quehacer. Más de un centenar de opiniones aportaron los delegados al Congreso del partido para la actualización de los lineamientos, se explicó la integrante del Buró Político del Comité Central, Mercedes López Acea, en la comisión encargada del análisis del tema. Abundó igualmente en los elementos que determinaron el enriquecimiento del documento. Como parte del debate, los delegados insistieron en la importancia de potenciar las políticas para el desarrollo local, elemento que fortalece la autonomía de los territorios. En este sentido, se puntualizó en la necesidad del desarrollo de las zonas montañosas. Fue consenso del grupo de expertos la importancia de pronunciarnos por el escenario de las comunidades rurales en esta acción, digamos, de fortalecer su desarrollo sostenible por el fuerte proceso de migración que se está dando de estas zonas rurales hacia las zonas urbanas. Si nosotros tenemos que ir a la revitalización de todas nuestras comunidades en primer lugar, y más que ir a la revitalización, es el desarrollo de esas comunidades. Promover una política integral que estimule la incorporación, permanencia y estabilidad de la fuerza laboral en el campo, en especial de jóvenes, que contribuya al incremento de la producción agropecuaria, avanzar de modo integral en la atención, recuperación y desarrollo de las comunidades rurales. La montaña trasciende por encima de las capacidades de la agricultura y tienen que participar muchos organismos, muchas instituciones. Y precisamente esa propuesta y eso que se puntualizó en el Buró Político reafirmaba la necesidad de tener una definición, una política clara solo para la montaña. A propósito del proceso inversionista, el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil, puntualizó que la prioridad es aumentar la eficiencia, eliminar las causas y condiciones que generan que el presupuesto erogue recursos para financiar inversiones que no se recuperan. Se plantea desde el punto de vista de la política inversionista, en la parte económica, el hecho de crecer el componente de la inversión. Y nosotros siempre llamamos la atención, es correcto, pero primero vamos a trabajar para hacer bien las que estamos haciendo. En este documento, a diferencia del anterior, se le concede una mayor importancia al uso de las tecnologías para el desarrollo socioeconómico del país. Por tanto, desde nuestro punto de vista, el 8º Congreso del Partido, en los lineamientos, así como en el resto de los documentos, fortalece una visión del uso de la tecnología, la información y las comunicaciones en su empleo transversal en la economía y en la sociedad. Los delegados reconocieron que la aplicación de la ciencia y la innovación en todos los sectores de la vida de la nación está presente como nunca antes entre los lineamientos. Desde varios de ellos se potencia, dijeron, el empleo del pensamiento científico e innovador para alcanzar los objetivos estratégicos hasta el 2030. En tanto, la juventud camagüeyana está atenta a las sesiones del 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Presente y futuro del país, es protagonista del fortalecimiento y continuidad del sistema social cubano. Su confianza en las decisiones de la fuerza política rectora de la nación se manifiesta y lo hacemos de la siguiente manera, lo ponemos a su consideración. En la producción y los servicios, la juventud confirma la continuidad de la revolución socialista cubana. El 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba les crea expectativas y seguridad. Un congreso histórico por sus características, pero nos corresponde a nosotros, al pueblo, a los trabajadores, a los revolucionarios, a los militantes del partido. Entonces, hacer cumplir todo lo que se trace como política en este congreso para poder salir adelante en el desempeño de la tarea que nos estamos trazando. Y es justamente el momento que tiene el pueblo cubano de verse reflejado a partir de los delegados al Congreso que están representando a cada uno de los territorios para responder a las necesidades que tenemos hoy de perfeccionar nuestro sistema político, de mejorar nuestro modelo económico y social en función de tener un desarrollo sostenible en el territorio nacional
en el que podamos, por supuesto, mantener estrechas relaciones con otros territorios, o sea, con otros países, que nos permita trabajar en función del desarrollo del país. Tengo muchas expectativas en mi persona, porque veo bien todas las medidas que se están tomando para buscar los cambios que se necesitan para seguir avanzando en el país. Tengo confianza en todos los dirigentes del partido y del gobierno del país. Si en otros momentos tuvimos momentos difíciles y hemos seguido adelante, ¿por qué en este momento no? Lo que nosotros como cubanos debemos de esforzarnos, de luchar, de seguir adelante, de dar todo nuestro empeño, todo nuestro mejor ejemplo para que todas aquellas decisiones que se han tomado en este Congreso puedan tener el efecto que realmente se merece. En la juventud está la continuidad, la garantía de que Cuba seguirá soberana defendiendo sus conquistas. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Cubavisión Internacional. Luego de estas opiniones, marcamos una nueva pausa informativa en Cuba Noticias. Al volver, le acercamos a la actualidad deportiva y cultural. Acompáñanos. A tu lado en tus combates van tus campeones de ayer, y un rombo con una estrella, con un coro de millones te ayudarán a vencer. Vamos por más, son medallas de vida, siempre por más. Todos van a escuchar tu voz, que en lo más profundo va diciendo al mundo que este es tu lugar, este es tu lugar. Tiempo de deportes en Cuba Noticias. El periodista Antonio Sevilla Hidalgo tiene pormenores a esta hora. Bienvenido. Muchas gracias. Tiempo para los deportes. El doble mixto cubano de tenis de mesa, integrado por Daniela Fonseca y Jorge Moisés Campos, logró la clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 este sábado, en el preolímpico que terminó en la ciudad argentina de Rosario. Por el boleto a Japón, los antillanos superaron a la pareja chilena de Paulina Vega y Juan Lamadrid 4-2, después de dejar en el camino a dos de los duetos favoritos precompetencia. Fonseca y Campos en su segunda presentación ganaron a los brasileños Bruna Takahashi y Vitor Ricci por 4-0. Takahashi ganó 3 medallas en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y una de ellas fue de plata en el evento mixto. En la semifinal, los cubanos dejaron en el camino a los mexicanos Yadira Silva y Marcos Madrid, grandes exponentes del Caribe. La mayor de las Antillas presentó a 4 tenistas en esta cita, donde Campos y Fonseca tuvieron las mejores actuaciones. En los torneos individuales, Daniela clasificó al evento olímpico y Jorge Moisés se quedó a escasos puntos de volver a participar en una cita bajo los 5 aros. Ahora la cifra de clasificados de Cuba a Tokio 2020 asciende a 45. Cambiamos al voleibol de playa. Las parejas cubanas que compiten en el torneo 4 Estrellas de Cancún ganaron sus presentaciones este sábado. El equipo número 1, integrado por Leila Martínez y Maylén Delis, alcanzó el éxito en su segundo partido del Grupo B, en esta oportunidad ante las neerlandesas Sen Keizer y Madeleine Mepelink. En 2 sets, las cubanas superaron al dúo número 12 del listado mundial y llegaron a 2 victorias sin derrotas en el campeonato, lo que las ubica en una excelente posición en el torneo. Ellas esperan por un binomio rival para jugar esta noche en un partido donde de ganarse asegurarían un lugar entre los 8 primeros equipos del evento. Por su parte, Lidianis Echevarría y Yenislady Sánchez también sonrieron este sábado al ganarle a las argentinas Ana Gallay y Fernanda Pereira en 2 mangas. Las antillanas se dieron en su primer encuentro de la llave E y por este motivo no podrán llegar a la discusión de medallas. En horas de la tarde jugarán con Keizer y Mepelink y de ganar podrán competir por el lugar 17 de la justa. Deportes con Antonio Sevilla Hidalgo. Y cada 18 de abril se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, una celebración que promueve Naciones Unidas para llamar la atención en torno a la preservación del patrimonio. A propósito, la periodista Yadira Barrios nos acerca a algunos de los monumentos que en la capital de Cuba rinden honor al apóstol del país, José Martí. La imagen del apóstol es recurrente en las calles de La Habana.
Su figura se replica desde diferentes ángulos, formas y hasta colores, como eterno guardián del tiempo. Entre los lugares que rememoran la vida del apóstol, son 6 los que ostentan la categoría de monumento nacional. La fragua martiana perpetúa en la historia al joven Julián, quien con apenas 17 años y un grillete en su pie, padeció los horrores del presidio Modelo. Es el sitio donde ocurrieron hechos trascendentales, la marcha de las antorchas, el entierro simbólico de la Constitución del 40, y se realiza en la fragua el taller martiano, el seminario de estudios martianos, cursos sobre la vida y obra de José Martí, el trabajo comunitario, cultural, con el adulto mayor, con los niños, con los jóvenes. Hay un vínculo muy especial con esa docencia también desde la Universidad de La Habana. La fragua es la sede de la Cátedra Martiana de la universidad. Y es sin lugar a dudas el Museo Casa Natal José Martí, sitio de obligada visita para los cubanos que llegan hasta la capital. Ubicado en el barrio San Isidro del municipio La Habana Vieja, es aquí justamente el sitio donde nació el apóstol de Cuba. Conocer además la tribuna de su primer discurso, las facetas de su pensamiento y hasta lo que pudo ser la última expresión de su rostro, devienen momentos que hablan por encima de la piedra y el mármol. Su esencia, su espíritu, su legado está por supuesto en su obra, pero el reflejo de Martí en el monumento, en la piedra que no es fría, en la piedra que nos está hablando, en la piedra que nos está transmitiendo también un sentimiento, una parte de su vida, de su obra trascendental, yo creo que hoy tiene una importancia extraordinaria, porque es la manera también no solo de rendirle tributo en los momentos trascendentales de su vida, en los momentos fundamentales de la vida de Martí, sino es también la manera de conectarnos con Martí, de ir a esas esencias martianas, de imaginarnos un diálogo con Martí desde esos lugares donde está él. José Martí es más que un monumento. Su obra, su paso por la vida, viven en un país, viven en un pueblo. Así llegamos al final. Gracias por la preferencia. Recuerde que seguimos interconectados en las próximas horas. Regresamos con mucho más. Hasta entonces.